Buenas noches, América. Estados Unidos dice estar dispuesto a continuar negociando con Corea del Norte. Esto a pesar del abrupto final de la reciente cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un en Hanoi, Vietnam. Y esto también cuando los hechos han vuelto a darle la razón a la inteligencia estadounidense en el sentido de que Corea del Norte no tiene intención en ceder en sus aspiraciones nucleares. En las últimas horas, gracias a imágenes de satélites comerciales, hemos sabido que el régimen norcoreano está reconstruyendo instalaciones en un centro de lanzamiento de cohetes de largo alcance que desmanteló el año pasado como parte de sus medidas hacia el desarme. La noticia seguro le ha caído como un jarro de agua fría al mandatario estadounidense, quien quiso, contra el consejo de sus asesores, liderar personalmente las conversaciones con Kim en Hanoi y negociar directamente con él. Hoy Trump vuelve a donde han estado todos los presidentes anteriores que han tenido que lidiar con Corea del Norte y sus amenazas nucleares. Hoy toda esa experiencia e inteligencia acumulada durante décadas vuelve a ganar valor y vuelve a demostrar que no hay soluciones mágicas ni arte de la negociación que valga con este régimen. Haría bien Trump en no ceder tan rápido en cuestiones tan fundamentales como los ejercicios militares conjuntos que anualmente realiza Estados Unidos con Corea del Sur y que ayer fueron cancelados para reducir la tensión. Con gestos como estos y las plataformas mediáticas mundiales que le ofrece Trump a Kim Jong-un en esas cumbres bilaterales, el régimen norcoreano se hace grande, se crece, y con ellas crece también la amenaza nuclear que precisamente Trump y su estilo sui generis de diplomacia quieren terminar. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito y la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es Poder Latino. Bienvenidos. Desde nuestros estudios en Washington, Poder Latino, con Gustavo Alegret. Tiempo para las noticias, para los datos, para los pies de página o los comentarios con los protagonistas de los que saben sobre la actualidad. Cuestiones como una encuesta de Data Analysis sobre el liderazgo en Venezuela. Saben de la difícil situación por la que atraviesa este país, un americano, y esta encuestadora ha realizado una encuesta a los ciudadanos venezolanos sobre el liderazgo dentro del país. Está Nicolás Maduro, está el considerado por más de 50 países como presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Dicen los venezolanos, al menos así lo expresan de manera mayoritaria, 7 de cada 10 aspiran a que Nicolás Maduro abandone inmediatamente el poder. 7 de cada 10. 8 de cada 10, según esta encuesta, dicen que ven mal a Nicolás Maduro. Y si vemos el detalle, miren estos datos. Nos llama la atención sobre la situación del país. En el 2013, menos de la mitad de los venezolanos, el 49%, veía la situación en Venezuela como negativa. Hoy es el 97%. 97% incluye también a gente que considera que las políticas del chavismo les sedujeron en el pasado. Eso es casi el 100%. ¿Qué piensa de la gestión de Nicolás Maduro? Dicen que es positiva. En el 2013 lo pensaban el 55%. Hoy el 14%. La fuente es la misma, Data Analysis. Sobre el desempeño de Juan Guaidó como el líder que aspira a suceder a Maduro y tomar las riendas del país. Dice los venezolanos que su trabajo, su desempeño, en más de 6 de cada 10 lo ven como positivo y como negativo casi 3 de cada 10 venezolanos. Y si les preguntan por quién votarían en las próximas elecciones, si las hubiera, los datos también son interesantes. A Juan Guaidó le votaría el 37%, a Nicolás Maduro aún hoy le votaría más del 10% de la población venezolana, según esta encuesta. A Leopoldo López, 2,7%. Leopoldo López es ese prisionero político que hoy cumple casa por cárcel y que en su momento era la gran alternativa al chavismo, que fue encarcelado por acusado de haber incitado a la violencia en un proceso judicial bastante cuestionable. Y finalmente
Lorenzo Mendoza, que es empresario, está al frente de una de las empresas más importantes de Venezuela, dicen que lo votarían el 2,3%. Es decir, que Lorenzo Mendoza y Leopoldo López tendrían similares votos o intención de voto, que si bien es muy baja, su nombre es valorado, puesto en estas encuestas cuando se les pregunta a los venezolanos. Más cuestiones ahora ya de Estados Unidos, otros análisis que se derivan de los datos del censo y de los hispanos. Miren también esta evolución muy interesante. Desde el año 1972 el censo publica un dato que es la tasa de pobreza de los hispanos. Pues bien, los últimos datos revelan que desde 1972 se ha conseguido la tasa más baja de pobreza entre este grupo de población. Ese es el gráfico y la evolución donde vemos que hoy la tasa de pobreza, de acuerdo a los últimos datos, es del 18,3%, el más bajo en los últimos años. También hay otro dato interesante de ese censo que nos llama la atención y es el que afecta a los hispanos, a los propietarios de negocios hispanos. El ingreso medio de un empresario hispano en Estados Unidos ha aumentado del censo anterior a este en más de un 26%. Buenas cifras. Saludamos a Liliana Gil. Ella es estratega de negocios, es cofundadora de Dreamers Ventures. Señora Gil, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. ¿A qué atribuye estos buenos datos, estos buenos resultados? Pues mira, yo creo que estamos viendo la combinación de tres cosas. Primero, el incremento demográfico en tamaño de la población hispana, lo cual en estos momentos somos alrededor del 58 millones de personas en la población norteamericana. Entonces existe un pool de personas que están activas en el mercado laboral y que obviamente son consumidores. Igualmente los hispanos tienden a ser más jóvenes. La edad promedio es de 27 años de edad versus los americanos que son 47 años. Eso también los pone en una edad muy productiva como estudiantes, pero también como trabajadores que significan el futuro de este país. E igualmente las condiciones económicas de este país, como lo conocemos como la tierra de las oportunidades y el sueño americano, se está convirtiendo en realidad para los hispanos, lo cual al final se convierte en más poder adquisitivo, lo cual reduce la pobreza, y eso es el producto de condiciones económicas favorables, en donde bajan los intereses de los bancos, donde se le quitan regulaciones a los negocios, lo cual les permite contratar más gente. Y todo eso tiene una correlación que al final del día beneficia el pool tan grande de población que nosotros representamos, la juventud y la participación laboral, y obviamente si hay menos desempleo porque los dueños de negocios generan más empleo, entonces nosotros estamos entrando más en ese mercado laboral y todo juega de una forma muy sincronizada para beneficiar al final del día los números de nuestra comunidad. ¿Hay evidencia que nos indica si esta tendencia se va a mantener? Pues mira, si tú miras una gráfica, por ejemplo, del índice de pobreza hispano en los Estados Unidos, desde que se empezó a reportar en 1972, tiene una caída, y una caída casi que en picada en los últimos años. Mucha gente está debatiendo si eso se le puede atribuir o no a la economía de Trump. Muchos de estos números vienen en bajada desde la administración del presidente Obama. Yo creo que como todo en la sociedad, entre más logro educacional y entre más universitarios y profesionales tenemos hispanos, estamos viendo esa correlación que va en picada. Y hay un dato interesante que quiero que todos sepamos. Los hispanos en Estados Unidos reportan un índice de registro de matrículas en colleges, o sea, en universidades, más alto que los blancos americanos y los afroamericanos. Y eso es una estadística que la gente como que no cree. El 49% de los muchachos hispanos que se gradúan del colegio o el high school aquí entran y se matriculan en una universidad. Y eso es un dato muy nuevo y muy reciente. Así que eso es lo que nos está permitiendo avanzar y que siga bajando ese índice de pobreza. ¿En qué áreas están emprendiendo los latinos?
Mira, eso es un dato muy importante para la economía de este país. Hay más de 4 millones de empresarios hispanos en los Estados Unidos, pero creamos empresa de una forma más acelerada. Por cada una empresa que un no hispano abre, se abren 2 latinos. O sea que estamos creando empresa. Las industrias varían. Obviamente la industria del servicio es una en la que los hispanos son dueños mucho de restaurantes, están muy activos en el sector de construcción y de servicios de esa índole, de hospitalidad, pero también estamos muchos, y me incluyo yo ahí, que le estamos apostando a la tecnología y a otras innovaciones como emprendedores. Así que muy buen panorama para nuestra comunidad, creciendo en tamaño, en influencia y en poder económico. Es el análisis de Liliana Gil, es estratega de negocios, es cofundadora de Dreamers Venture. Señora Gil, gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches. Otro dato referente a la economía que queremos poner en este repaso a cuestiones de la actualidad para ponerles las notas o los pies de página. Es un dato que nos lleva a máximos históricos en 10 años. Es el déficit comercial. Se ha disparado en la última década y la diferencia entre el 2017 y el 2018 muestra que ha aumentado en un 12,5%. El déficit comercial es la diferencia entre lo que importa y lo que exporta Estados Unidos. Para comprender la dimensión de ese dato y la importancia que tiene, esto a pesar de las políticas proteccionistas del presidente Trump, saludamos a Claudio Loser. Fue el señor Loser director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional y hoy es socio de Centennial Latin America. Gracias, señor Loser, por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Estas cifras que vemos corresponden a un comportamiento normal del mercado o tienen alguna relación con las políticas de esta presidencia? Buenas noches. En realidad, esto se puede contestar de 2 maneras. Por un lado, esto es normal que pase, y lo segundo es que el señor Trump hizo una baja de impuestos muy fuerte, y eso es lo que está generando el déficit comercial. Un tema es que siempre, y eso yo lo he visto en nuestros países en América Latina, uno dice yo voy a poner estos controles para reducir el déficit comercial, pero lo único que reduce el déficit comercial, y esto es a lo mejor técnico, pero es la verdad, es ver la diferencia entre el ahorro nacional y la inversión nacional. Cuando aumenta el déficit fiscal, y en los Estados Unidos aumentó muchísimo, eso es lo que pega. Puede haber algunas otras cosas, puede haber cambios pequeños en términos comerciales, pero fundamentalmente en los Estados Unidos está gastando más de lo que gana, y eso es lo que pasa. ¿Por qué cree que falló la estrategia del presidente Donald Trump? La estrategia del presidente Trump falla en creer que puede controlar el déficit comercial con medidas proteccionistas. La única manera importante de hacerlo es reduciendo el déficit fiscal, que es lo que está causando el problema. Es el análisis de Claudio Loser, es economista, es exdirector para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, socio director de Centennial Latin America. Gracias, señor Loser, por estar con nosotros. Así cerramos este repaso de algunas cuestiones de la actualidad. Enseguida vamos con nuestra entrevista y seguidamente el debate. Antes les pregunto sobre estas cuestiones, ¿usted qué opina? @PoderLatinoNTN. Háganos llegar sus comentarios. @PoderLatinoNTN. Tiempo para el debate, para escuchar las opiniones encontradas de los expertos, conservadores, liberales, republicanos, demócratas, quienes nos acompañan en este tiempo de análisis. Hoy lo vamos a compartir con Joseph Humire. El señor Humire es analista político, es director del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Señor Humire, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. Y con Israel Ortega. El señor Ortega es también analista político, es conservador, es vocero de la Iniciativa Libre. Señor Ortega, buenas noches. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Voy a empezar porque quiero referirme a un evento que se va a llevar a cabo mañana, aquí en Washington. Lo va a
realizar, ofrecer un centro de pensamiento, de análisis que se llama el Hudson Institute y lleva por título La revolución y civil unrest, como la inestabilidad social. Sí, ¿no? claro, sí. Lecciones desde Venezuela a Siria. Y está coorganizado por Joseph Humere. Sí. ¿Qué similitudes hoy tenemos o ve usted entre la situación en Siria y la situación en Venezuela? Mire, yo creo que el propósito del evento que vamos a tener mañana es tratar de no solo hablar del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, pero también hablar de la revolución bolivariana, que casi se ha olvidado con tanto atención a la figura de Nicolás Maduro, que nos olvidamos a qué le puso en ese lugar, que era una revolución que existió justo antes de 98, pero también surgió con Hugo Chávez. Déjame, si me permites, dar un pequeño anécdota a la teleaudiencia y para ver la conexión entre Siria y Venezuela. Hay un famoso cuento de un coronel, teniente coronel, que tiene aspiraciones políticas, que capturó su país, después usó su país para capturar la región, nacionalizando petróleo y atacando a sus enemigos internos y externos, acusando de imperialismo, que murió después de 14 años en el poder de causas naturales. Cuando digo esa historia, toda América Latina dice, bueno, está hablando del teniente coronel Hugo Chávez, pero no, estoy hablando del teniente coronel Gamal Abdel Nasser. Esa historia es idéntica porque hay una inspiración, tanto como una conexión entre los movimientos pan-árabe nacionalismo que dominaron los conflictos de Medio Oriente del siglo XX. Pero Nasser es Egipto. Es Egipto, pero acuérdense, Egipto, el concepto era construir la Gran Siria para conectar Egipto y Siria, que instaló el partido Bas al poder, el papá de Bashar al-Assad, Haifa al-Assad, que ahora, hoy en día, está dictando el hijo, Bashar al-Assad. Entonces, ese concepto de Gran Siria fue la inspiración para la revolución bolivariana para construir Gran Colombia. Entonces hay una conexión con el Medio Oriente muy desconocido, pero muy importante entre las revoluciones. Y eso es el propósito. Mañana queremos explorar esa conexión. Pero esto que me está contando, claro, probablemente el ejemplo más inmediato es ese, pero ha pasado a lo largo de la historia. Sí. Quien tiene las aspiraciones de llegar al poder para ampliar el territorio, crear un imperio, un área de influencia y utilizar los recursos. Esto pasó a lo largo de toda la historia de la humanidad. Claro. Bueno, también hay migración. Esto es más que simplemente una conexión, pero en similitud. Hay una conexión mediante la migración. Hay 3 olas de migración muy grandes en Medio Oriente, América Latina, principalmente a Colombia, Venezuela, Argentina y Brasil. Y después de que surgió Hugo Chávez al poder, hay otra migración de venezolanos al Medio Oriente. Hemos hablado en tu programa de la población venezolana en Siria, en Azuaida, ¿no? Entonces, esta conexión, más allá de simple ser diásporas que están haciendo su comunidad dentro de su propia región, están también facilitando redes que hacen migración, redes que hacen lavado de dinero, que hacen transacciones, y eso es parte del poder que está detrás de no solo Nicolás Maduro, pero Tarek al-Aissami, que es una de las personas más importantes en la revolución bolivariana. Dígame cómo terminó el caso de Nasser o el caso de Siria. Muy interesante. O sea, se cayó después de varias dictaduras militares, pero cuando cayó el movimiento pan-árabe en el Medio Oriente es cuando surgió la revolución iraní, después la guerra civil en Líbano, que es donde nació el partido Hezbollah. Entonces, para hablar de Irán y Hezbollah en América Latina, primero tienes que entender qué surgió para que Irán y Hezbollah dominen el Medio Oriente, y era la subida y la caída del nacionalismo árabe. Entonces, podemos usar, por lo menos como comparación, la subida y caída del socialismo del siglo XXI y quién lo va a reemplazar. ¿Y quién lo va a reemplazar? Yo creo que Irán tiene una estrategia para hacerlo, ¿no? La misma forma que lo hicieron en el Medio Oriente, usando conflictos, usando refugiados, push-pull para manejar estas redes y conexiones. Yo creo que no es por casualidad que cuando nació la Alianza Bolivariana en 2004, el proyecto de Cuba-Venezuela, que Irán y Siria fueron firmantes de ese propio acuerdo. Pero usted dice que, si le he entendido bien, porque hoy ha venido hablando a una gran velocidad. Si le he entendido bien, Irán tiene un plan para que cuando caiga el proyecto de socialismo del siglo XXI, reemplazarlo como pasó con el proyecto de Nasser y el panarabismo. Claro, sí, café. No tome tanto café a esta hora de la noche. Sí, tienes razón. Pero yo creo que Irán quiere capitalizar y aprovechar de los conflictos que existen en América Latina, como aprovecharon de los conflictos que existieron en el Medio Oriente. Ellos son expertos en destabilización y la habilidad de mover las redes clandestinas mediante migración. Entonces yo creo que hay un parte de esa estrategia que se está efectuándose hoy en día en Venezuela,
pero también en alianza bolivariana con Nicaragua, Cuba y Bolivia. No, claro, yo creo que es muy interesante esa historia que acaba de escribir Joseph. En particular, estoy pensando de la Casa Blanca y cómo está describiendo lo que está pasando en Venezuela. Si ves el lenguaje que está usando la Casa Blanca, en particular el vicepresidente Mike Pence hoy dio una charla a un grupo de líderes hispanos y obviamente tocó el tema de Venezuela, pero habló acerca de cómo Nicolás Maduro es un títere de Cuba. Esas fueron sus palabras que él usó. Entonces creo que anteriormente no se veía eso, ¿no? Pero creo que la forma como la gente en Washington está empezando a entender que este conflicto, como lo está describiendo Joseph, es mucho más amplio de lo que a veces uno lee en las planas de las noticias. Si cae Nicolás Maduro, se entiende que, aunque sea siguiendo al pie de la letra la Constitución, quien asume es el presidente de la Asamblea Nacional, que hoy es Juan Guaidó. ¿Cómo casa el proyecto que usted dice que tiene Irán, de ese proyecto de desestabilización de la región, con un Juan Guaidó que asumiría el control del gobierno en Venezuela? Mira, yo creo que para empezar, Juan Guaidó ya es el presidente. Yo creo que Estados Unidos, más que 57 países, lo reconocen ya como tal. Y en ese sentido, yo creo que ya esta división existe. Todo lo que está haciendo el gobierno de Guaidó ahorita en este momento, me parece que están tratando de incentivar a que las Fuerzas Armadas vayan a respaldar a su gobierno, ¿no? Pero digamos que le damos la razón y todas las Fuerzas Armadas se van detrás de Guaidó. ¿Qué pasa después? Yo creo que hay que poner mucha atención a las fuerzas irregulares, los colectivos, las milicias, los agentes cubanos, la Hezbollah, los mercenarios rusos y todos estos grupos que están construidos para un choque. Entonces yo creo que si, digamos, las Fuerzas Armadas van a respaldar a Juan Guaidó, eso simplemente construye un escenario de guerra civil. Y este escenario de guerra civil puede efectuarse en diferentes formas, pero hasta más refugiados van a empezar a salir de Venezuela. Y eso es para mí la estrategia que tienen. No importa que sea Guaidó, que sea Maduro, mientras los refugiados van saliendo más, porque eso pone un conflicto en las fronteras y un reto en el concepto de la frontera. Yo le diría, me parece muy pesimista la descripción que usted hace. Venezuela, si estuviéramos aquí hablando hace 5 años, nadie pensó que íbamos a llegar acá. 20 años en Venezuela, nadie pensó que íbamos a llegar a este nivel donde Venezuela tiene la crisis humanitaria más grande del mundo. Yo creo que es hora que dejamos de subestimar a nuestros adversarios y las proyecciones que ellos tienen que tener. Cuando Hugo Chávez entró a poder y después cuando formó la Alianza Bolivariana, nadie lo tomó serio aquí en Washington. Además, se rieron, dijeron que un payaso, que es solo política, retórica, pero ya miramos dónde estamos ahora. O sea, tenemos que tomar serio cuando ellos dicen que van a reconstruir América Latina, porque creo que tienen por lo menos un plan. Ahora, hay cosas que podemos hacer, pero eso es importante. Ellos están efectuando su plan no con fuerza convencional, es con fuerza asimétrica. Y la única forma que aseguras que vas a perder una guerra asimétrica es con fuerza convencional. Y por la extensión, yo no creo que Estados Unidos ni ningún país en la región debe usar fuerza convencional porque no es ese estilo de conflicto. Pero en el momento en el que Juan Guaidó asuma la presidencia, si eso pasa, las Fuerzas Armadas están a su servicio. Sí. Entiendo que haya ese grupo disidente, entiendo que haya colectivos, que haya milicias, que haya este Hezbollah, como dice usted, y como ha dicho la inteligencia estadounidense, pero con el control del aparato del Estado no se le puede hacer frente a esas amenazas de uso de violencia y desarticularlas como podría hacer cualquier Estado frente a un grupo de guerrilleros armados. No estoy hablando del ELN, no estamos hablando de las FARC, no estamos hablando de cientos de miles, estamos hablando de ¿cuántos estamos hablando? Bueno, no sé, en números estamos hablando, yo creo que superamos de 50.000, ¿no? O 100.000 máximo, pero no eso. Perdón, pero 100.000 son muchos, me parecen muchos. Bueno, estamos hablando, según el Ministerio de Interior, dicen que tiene 25.000 cubanos en Venezuela, no sé cuántos de ELN podían estar, pero yo no tengo un número preciso, pero estamos aproximando, ¿no? Digamos, ponemos a lo máximo a 100.000. Esto no es una cuestión de números y eso es el punto clave. Esto no es cuestión de guerra convencional. En guerra convencional la fuerza militar y los números importan. En fuerza asimétrica es la opinión pública y la manipulación política, que es lo más importante. Entonces, ¿cómo Hezbollah ganó a Israel en 2006? ¿Cómo Vietnam alargó el conflicto con Estados Unidos en las 70s? Es manipulando la opinión pública y deslegitimizando a su adversario. Entonces, yo creo que lo que ellos están tratando de hacer es provocar que Estados Unidos sobrereacciona en Venezuela
manda algún tipo de tropa militar para deslegitimizar, no en Venezuela, pero el resto de América Latina. Usted hablaba de quién está detrás, qué intereses. Y mencionaba Rusia, los cubanos, se ha puesto habitualmente dentro de ese mismo saco a China, Sí. Pero los motivos que hay detrás de cada uno de estos grupos son distintos. Sí. Cuba, usted me va a corregir que sabe más, ¿no? Pero Cuba necesita de un cierto subsidio del petróleo para poder funcionar. China lo que busca, entre otras cosas, es primero defender el principio de no injerencia, para que no le ingieran dentro de su propio terreno, pero también por los intereses que tiene ya de inversiones económicas, que lo que aspira es a poderlos como mínimo recuperar. Rusia busca la desestabilización de la región. Estos serían como los grandes intereses que tienen cada uno de ellos. Lógicamente, en ese escenario, los intereses de China y los de Rusia se contraponen, porque si bien Rusia lo que busca es desestabilizar, China lo que quiere es la estabilidad para poder recuperar esas inversiones. Correcto, y lo estás mirando de un lente económico. Y tienes razón, en forma económica, claro, nunca es una ventaja una guerra para inversiones o créditos que quieres aprovechar, pero también tenemos que mirarlo de la lente geopolítica, porque no tengo la menor duda que ni Rusia ni China, desde 2012, cuando la mayoría de los actores del mercado estaban sacando su dinero de Venezuela, ellos no eran tontos, no estaban poniendo su dinero en Venezuela porque pensaron que iban a tener un reembolso de esa inversión. No, ellos hicieron eso porque estaban comprando cosas. ¿Qué estaban comprando? Estaban comprando territorio, estaban comprando soberanía, estaban comprando el país de Venezuela para poder utilizarlo por ambiciones políticas de deslegitimizar a Estados Unidos. Pero China busca Mira, si miras legitimar a Estados Unidos. Si miras a China a nivel internacional, donde ellos están operando en África, donde están operando en Asia Pacífico. Fundamentalmente buscan recursos económicos, recursos naturales. Obviamente, todo país busca recursos económicos, especialmente no, naturales. China para operar sus recursos. Bueno, tiene una población más grande del mundo y obviamente ese motor necesita recursos y tiene que comer. Pero lo que estoy diciendo es que también hay que mirar cosas como sus aspiraciones en el mundo del espacio, ¿no? Sus aspiraciones en el mundo cibernético. Hay más ataques cibernéticos. Y eso lo va a conseguir gracias a la desestabilización de determinadas Ya regiones. tiene un base satelital en Venezuela, que está conectado con el base satelital en Argentina, que está conectado con el base satelital en Cuba. ¿Qué están haciendo con esos bases? Y el cambio de gobierno en Argentina no ha supuesto la pérdida del control de sus inversiones. No estamos hablando de inversiones, estamos hablando de proyectos militares que están imponiendo en conjunto con sus proyecciones. Pero el Mauricio Macri ha limitado o cercenado esos intereses de esas bases. No o ha de sus podido, proyectos. porque los chinos son muy astutos y han podido encrucijar todos los contratos que tienen, las económicas y no económicas, bajo un paquete. So, si tratas de salir de uno, sales de todas. Pero entonces me está dando la razón, porque si los chinos son tan astutos, supongo que sabrán darse cuenta de que la situación en Venezuela puede que no sea muy sostenible en mucho tiempo y por lo tanto buscarán mayor la estabilidad para mantener sus inversiones. Los chinos lo que ellos saben es que una bomba puede caer en Venezuela mañana y explotar todo el terreno, pero lo más valioso de Venezuela está bajo la tierra. ¿Usted cree que hay bombas que pueden caer? No, pero estoy diciendo... está hablando de manera digamos figurativa. Entiendo. En el caso que todo Venezuela se va en caos, ¿no? Todo lo que vale la pena para China está bajo la tierra, es el petróleo, el oro. Entonces ellos, mira, me dicen, ustedes se pelean, ustedes hacen lo que... Nosotros tenemos dueños del terreno y vamos a reconstruir a Venezuela a nuestra forma. China está jugando un juego más largo, pero están felices que Rusia, Irán y Cuba hacen su maniobra en el terreno. ¿Quiere añadir algo? No, creo para que cerrar? Joseph lo cubrió muy bien. Creo que para nosotros lo que estamos, como un grupo, estamos monitoreando es los venezolanos que están viviendo en Estados Unidos en gran número están viniendo a este país, a la Florida en particular, y pues tratando de trabajar con ellos, ¿no? Porque como Joseph señala, es un tema humanitario, pero también creo que ofrece lecciones, ¿no? Sobre lo que pasó en Venezuela, en particular las políticas económicas socialistas que fueron implementadas, y la lección que podemos aprender de eso, ¿no? En particular, ahora que en este país estamos viendo más y más jóvenes decir que están a favor del socialismo, candidatos a la presidencia dicen que también aspiran a ser socialistas. Tengo que ir a una pausa y al volver vamos a cambiar de asunto y vamos a hablar de política de inmigración. Por lo que antes de cerrar, señor Jiménez, ¿usted cree que puede haber una transición pacífica en Venezuela? Mira, mi corazón quisiera que ver esta Estoy hablando de transición, claro, ¿no? claro. De la reconstrucción. Sí, ya me ha explicado que puede haber tensión y violencia. Yo creo que puede haber una salida de Maduro pacífica, pero no una salida del régimen total, porque el régimen es más que Maduro. Tenemos hablando de Diosdado Cabello, Tarek El-Aissami, Vladimir Padrino López. Yo no creo que todos se van a ir sin pelear, porque ellos han construido por más de 20 años esta revolución. ¿Y qué van a pelear?
van a pelear las propias fuerzas que están en su contra. En este caso sería el gobierno de Juan Guaidó. O sea, ¿ellos usted cree que están dispuestos a ir a las armas en un conflicto bélico civil? Ya han ido a las armas en varias ocasiones, pero era no era muy equivalente la fuerza de los manifestantes contra la régimen. Pero yo creo que si hablas con los desertores venezolanos, que hablas con la gente que fueron torturados en la tumba y otras partes, hay una maldad en Venezuela que no existía antes, y yo creo que no podemos subestimar esa maldad. Son las opiniones de los que nos acompañan hoy en esta mesa de trabajo, de análisis, con Joseph Humire y con Israel Ortega. Seguimos en Poder Latino esta noche con Joseph Humire y con Israel Ortega, analizando cuestiones de la actualidad. Hoy en el Capitolio ha habido diversas referencias a cuestiones migratorias. Ha estado la Secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, dando cuenta de las políticas de esta administración, particularmente en la frontera sur, que es de lo que más preocupa y ocupa a los legisladores. La señora Nielsen traía los datos que ayer hacía públicos el Departamento de Seguridad y Aduanas, que decía que en el mes de febrero 76.000 personas, individuos, quisieron entrar en Estados Unidos y fueron aprehendidos en la frontera sur. Esta cifra era más del doble del febrero del año pasado y supone un histórico en 12 años, un incremento. Y además en lo que llevamos de año fiscal también ha habido un incremento de más del 90% de la llegada de esos migrantes por la frontera sur. Me gustaría preguntaros por si están funcionando esas políticas de disuasión, que es uno de los principales motivos que tiene esta administración al poner esa mano dura, al aplicar esas políticas de mano dura que busca que no vengan. Pero los datos que ellos mismos están dando sí demuestran. Claro, la administración los da para subrayar o justificar que, oiga, sí es una emergencia nacional, pero al mismo tiempo la lectura que nosotros podemos hacer es, pero las políticas de mano dura no están haciendo o buscando, obteniendo el resultado que se esperaba. Claro. Bueno, yo diría una razón obvia, yo diría, es el hecho de que esta economía estadounidense está creciendo, está generando mucho empleo, mucha oportunidad, y lo contrastas eso con lo que está pasando, lamentablemente, en algunas partes de Latinoamérica y Centroamérica, ¿no? Donde hay escasez de trabajo, ¿no? Entonces, es por eso que gente está dispuesta a tomar los riesgos que implica cruzar la frontera ilegalmente para venir a este país. Algo interesante para mí de los números que has citado y conocemos es que hay menos individuos que están viajando o cruzando la frontera ilegalmente, pero el número de familias está creciendo. Y creo que de ahí podemos tratar de analizar eso, ¿no? Si las políticas que están en el lugar ahora, donde familias y niños no son detenidos por tanto tiempo, posiblemente sea una razón por cual familias estén llegando a este país en grandes números más que individuos. ¿Por qué cree que vienen más familias ahora que individuos? Yo creo que posiblemente porque la gente sabe que si vienes en familia o vienes con niños, que posiblemente eso sea más fácil para poder integrarte a este país. Posiblemente, ¿no? Yo no he tenido la oportunidad. Pero las condiciones en los países de origen mayoritariamente son en esta ocasión de Guatemala, al menos de los datos que han llegado del mes de febrero, pero sabemos que en general del Triángulo Norte proceden muchos, también de Nicaragua, también de Honduras. Claro. No, es cierto, y creo que es parte, son las preguntas que se le hicieron a la secretaria Nielsen, son preguntas que se van a continuar, se le van a dirigir a la Casa Blanca, porque creo que es eso, ¿no? Creo que todos estamos buscando cambios a las leyes o la forma como hacemos esto, y para hacer esos cambios apropiadamente tenemos que tener toda la información disponible. No, yo creo que la mitad del problema de la migración es la seguridad, y eso creo que la administración está trabajando muy fuerte y está haciendo un eco mediático y público sobre los desafíos que hay entre la migración ilegal, el movimiento de... ¿Habla usted de seguridad interna dentro de Estados Unidos? Seguridad en las fronteras y seguridad en las regiones donde están viniendo, o sea, en Centroamérica principalmente. Pero yo creo que la otra mitad es el sistema legal de migración que no funciona bien. Creo que todo latinoamericano que ha tratado de viajar a América Latina, a viajar a Estados Unidos, se da cuenta que es no muy fácil, el sistema no es muy transparente, es muy difícil saber los requisitos. Entonces yo creo que la reforma legal para asegurar que los incentivos para migración legal superan a los incentivos para migración ilegal todavía no ha efectuado. Entonces yo creo que no se puede solucionar el problema de migración total si no trabajas los dos lados. Totalmente de acuerdo, si puedo agregar, porque creo que algo interesante que dijo el presidente Donald Trump en su discurso al país, en inglés se llama State of the Union, fue que dijo que quiere que
que él sea el presidente que le dé la bienvenida a más inmigrantes legales a este país. O sea, no fue exactamente palabra por palabra lo que dijo el presidente, pero creo que hay un cambio del presidente que reconoce que hay trabajos que están disponibles y que está bien que inmigrantes vengan a este país, pero que vengan legalmente. Entonces creo que, como Joseph dice, ¿no? Creo que la clave para mí es que el Congreso enfrente ese tema, ¿no? Que sea posible para que la gente de Latinoamérica pueda venir a este país legalmente. Y lo que aprendimos de los esfuerzos anteriores de los congresistas de que trataron de reformar el sistema migratorio es que no pueden hacer uno sin el otro. Antes trataron de reformar primero el sistema legal sin ni tratar el tema de la seguridad de la frontera. Y eso fue un error, porque el público americano necesita los dos y principalmente están preocupados por lo que está pasando y traspasando por la frontera. Entonces hay que hacer ambos al mismo tiempo. Entonces yo creo que en las administraciones antes les faltó la parte de seguridad y ahora es al revés. Ahora a este gobierno creo que le falta un poco más la reforma legal. ¿A qué atribuye usted? Porque, mire, aquí lo interesante es cuando uno escucha la retórica, pero luego va a los datos. Y los datos lo que revelan es que el 90% de la heroína, el 80% de las metanfetaminas, la mayor parte de las drogas está entrando hoy por los puertos de entrada. Claro. Es decir, por allí donde entra la gente, el camión, el carro, el vehículo, ahí está entrando el problema, las armas. Ese es el principal. Y los migrantes, que ese es otro dato, también 2 de cada 3 entran por un puerto oficial o un puerto de entrada y con visas que luego se exceden porque vienen como turistas y luego se quedan de manera irregular. Y solo 1 de cada 3 entra en la frontera. Pero si nos fijamos en la atención que le está poniendo la Administración y las soluciones que están proponiendo, nos estamos centrando exclusivamente en el porcentaje del 10-15% de las drogas que entran entre los puertos de entrada, es decir, por la frontera, y en 1 de cada 3 migrantes que de manera irregular llegan a Estados Unidos, que lo hacen a través de entre los puertos de entrada. Alguien que quiere solucionar el problema, lo primero que hace es ir al punto donde está el problema de los datos y luego va solucionando el resto. Claro. ¿Y por qué esta administración lo está haciendo al revés? No, yo no estoy simplemente hablando de narcotráfico. O sea, sí, si te refieres al narcotráfico, hay que ir a los puertos de entrada. Hablo de narcotráfico, hablo de tráfico de armas, hablo de los migrantes irregulares que están en Estados Unidos. Sí, los migrantes irregulares de interés especial están entrando no simplemente por las mismas puertas donde entra el narcotráfico. ¿Qué es un inmigrante de interés especial? Es un migrante que está codificado en el Departamento de Seguridad Nacional como alguien que viene de una colección de 35 países que tiene alta presencia de grupos terroristas. ¿Qué porcentaje de los migrantes que llegan? Bueno, pero no es cuestión de números, es cuestión... Mira, un terrorista es suficiente. ¿Okay? Pero eso es muy fácil de explicar y en cambio esta administración no lo está explicando así. Bueno, a eso le falta la explicación de o sea, me está diciendo que todo ese interés en reforzar la frontera se centra en que un porcentaje de... Dígame el porcentaje al menos para que nos hagamos una idea. ¿Del 5, del 3%? No, sí, menos del 5%. Menos del 5%. Menos del 5% de los migrantes que de manera irregular entran en Estados Unidos tienen ese perfil de interés especial. Correcto, pero eso está combinado también con algunas fuerzas políticas que quieren empujar migración irregular de forma masa. Hemos visto un poco de eso con las caravanas y vamos a seguir viendo esto. Y lo hemos hablado en su programa. Sí, pero señor Jiménez, entonces, ¿cómo explica usted el incremento de las redadas, que además las venden así para que tengan ese efecto de sensación y creación de miedo en las comunidades, que hay en puestos de trabajo dentro de Estados Unidos? ¿Están buscando ese porcentaje de menos del 5%? No, mira, yo no estoy hablando con la migración ilegal que está yendo a trabajar, ¿no? Pero es la que busca esta administración. Bueno, no estoy hablando por la administración, lo que estoy hablando es que sí hay una creíble preocupación y amenaza en la frontera. Eso no estoy hablando de lo que dice la administración, estoy hablando de lo que digo yo. Y lo que digo yo es que esas amenazas no solamente vienen del narcotráfico, porque como bien dijiste, el narcotráfico mayormente entra por las puertas de entrada. Estoy hablando de migración irregular, tanto de otras partes del mundo, también hoy en día de Centroamérica, que está siendo utilizado ahora como un armamento para destabilizar la frontera. Eso le hemos hablado en su programa y hay evidencias que ahora muestran que es una estrategia. No, creo que es importante reiterar eso, ¿no? Que no minimizar el hecho de que sea individuos que vienen a este país, tristemente no para trabajar, pero para causar daño a este país, ¿no? Elementos criminales. Y creo que eso es parte de la percepción pública, ¿no? Que hay americanos que tienen temor, ¿no? De la idea de darle bienvenida a todo inmigrante sin hacer preguntas, ¿no? Y es por eso que nuestro grupo... ¿Pero está fundamentado ese miedo?
Bueno, Porque otra vez los datos vuelven a demostrar que las comunidades con más diversidad de inmigración y son las que tienen menos criminalidad que las poblaciones con más nativos, nacidos en Estados Unidos, y que el crimen, fundamentalmente, la población nacida en Estados Unidos lo comete más que no el que llega y se viene a trabajar. ¿Que hay crimen entre esos? De acuerdo, claro. Sí, como lo hay en la sociedad, porque forma parte pues, de la coexistencia de las sociedades, ¿no? Pero esa percepción está alentada por una retórica o por una narrativa que los hechos no avalan. No entiendo, y yo estoy de acuerdo con eso. Hay muchas fuentes que podemos citar, incluyendo el Instituto Cato, que ha hecho un buen trabajo en describir eso. Pero lo que yo estoy diciendo es que la percepción del público a este tema, que no tiene todo este conocimiento, es real, y es por eso que el político que quiera avanzar eso sin tomar en cuenta esa percepción pública va a enfrentar desafío, va a ser muy imposible entregarle un proyecto de ley al presidente. Es por eso que nuestro grupo estaba pidiendo protección para los soñadores, pero en cambio también de trabajar algo para la frontera, ¿no? Estamos las dos cosas a la misma vez. Obviamente, como tú sabes, no se dio, pero para mí todo regresa al Congreso. El Congreso tiene que solucionar esto, orden ejecutiva. Hacer esto por la Casa Blanca solamente, para mí y para nosotros no va a funcionar. Las opiniones de quienes hoy nos han acompañado en esta mesa de trabajo. Joseph Humere, que es analista político, es director para el Centro para una Sociedad Libre y Segura, y Israel Ortega, que es analista político y es vocero de la Iniciativa Libre. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Como siempre, antes de terminar, les pido su opinión a través de las redes sociales, de la cuenta de Twitter del programa, @PoderLatinoNTN. ¿Y usted qué opina? Ya voy. Tiempo para la recomendación cultural, para cerrar el programa con las notas que nos trae, las recomendaciones de Alexandra Colón Amil. Alexandra, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Con qué cerramos hoy? Hoy vamos a hablar de Gabo, de Gabriel García Márquez, que nació un día como hoy, pero en 1927. Ese grande de la literatura. Ese grande de la literatura, autor colombiano que nos ha dejado libros, cuentos, reflexiones sobre el periodismo, sobre la política latinoamericana y en realidad periodismo de sobre muy la buena vida. calidad. Y periodismo, está el premio Gabo, tan importante en nuestro métier. Pero hoy el Centro Gabo, que es un centro audiovisual como digital, está en la internet, que se dedica a recopilar reconocimiento de este autor, publica una antología de textos. Se llama 21 textos para conocer mejor a Gabo. Y vale la pena leerlos. Y vale la pena leerlos, y qué mejor día que hoy. ¿Y se encuentran en la página web? Está en la página web de ellos, se llama centrogabo.org. El texto es gratuito, lo puede descargar cualquier persona. Y es una antología que recoge textos que se dedican a explorar 5 dimensiones del autor. Porque, bueno, era una figura tan imponente que tiene demasiadas dimensiones. Y entre ellas es la historia personal, el Gabo investigador y contador de historias, el Gabo emprendedor, el Gabo ciudadano y el Gabo educador. Y el texto se dedica a explorar, bueno, eventos importantes de su vida, su formación educativa, sus valores, miedos, obsesiones, ideologías políticas y, por supuesto, su rol en la literatura, en el cine, en la televisión, en el radio y todo lo demás, ¿no? 21 textos para conocer mejor a Gabriel García Márquez. Y además de hablar de literatura y de textos, también hablamos de cine, pero de una idea que está en ciernes. De una serie de televisión. Porque Gabo, durante su vida, como lo conocen, se mostró reacio a vender los derechos de 100 años de soledad. Esa novela que se ha traducido a una cantidad de idiomas y que lo llevó a recibir el Premio Nobel de Literatura en los años 80. Porque él pensaba que en una película, en un espacio de 2, 3 horas, no se podía realmente hacerle justicia. Él quería que fuese en español. Nunca en su vida lo hizo, y ahora sus hijos le deciden vender los derechos a Netflix para hacer una serie. La razón de ellos es que piensan que las series de televisión están viviendo una época de oro, y qué mejor momento que hacerlo con Netflix, que se ha dedicado a hacer series muy buenas. Y de muy buena calidad. Y de muy buena calidad, con talento, y hacerlo en América Latina, porque lo muy poco que sabemos es que gran parte de la serie se va a rodar en Colombia. Bueno. Y que los hijos de Gabo serán productores ejecutivos de la serie. Así que no sabemos mucho más allá de eso, aparte de este abreboca que nos dieron.
21 textos para conocer mejor a Gabriel García Márquez y este abrebocas de la noticia que conocimos en las últimas horas. Y es que Netflix se ha hecho, de hecho, con los derechos de 100 años de soledad. Muchos lo querían, Netflix se lo ha llevado. Sí, vamos a ver cómo está eso. Gracias, Alexandra. A ti. Nosotros a las redes sociales. ¿Y ustedes qué opinan? Mensajes muchos del programa de ayer que nos han llegado y que hemos seleccionado, mensajes como este. Excelente entrevista a la expresidenta de Costa Rica. Nos da una lección a los colombianos. ¿Dónde estamos estancados por diferencias ideológicas? Gracias, Marco, por su mensaje. La verdad, las diferencias en las que usted dice que está enquistada o trabada la sociedad colombiana no son propias de Colombia, son propias de las sociedades que tienen profundos debates y esa, en parte, es la grandeza de la democracia. Es mi plan todos los días a las 8 p.m. La recomendación cultural es una excelente forma de cerrar. Marcela, a quien ha hecho sonreír y feliz es sobre todo a Alexandra, con su comentario, que no es la primera vez que nos llega. Muchos de ustedes valoran y aplauden esa sección cultural al final del programa. Gracias por estar atentos a esa recomendación que cada día les hacemos. Este señor Zamorano es un analista de izquierda rancio, hablando de prosperidad de países socialistas empobrecidos por esa ideología. José, ya veo que no le gustó la entrevista. Es bueno también escuchar la opinión de quien piensa diferente, porque puede que le dé alguna pista que le ayude a entender por qué aún hay gente que apoya ese tipo de ideologías. Fíjese, por ejemplo, en la encuesta que hoy hemos detallado, explicado en el programa sobre la situación y el liderazgo en Venezuela. ¿Alguien podría decir, con la situación y con lo que está cayendo en Venezuela, cómo puede ser que aún haya más del 10% de la población que crea que la gestión de Nicolás Maduro es buena? Bueno, pues escuchando uno puede, como mínimo, intentar comprender por qué pasa. Es lo que hacemos en este programa, o al menos lo intentamos. Gracias por la generosidad de su tiempo, por estar ahí al otro lado cada noche. Feliz noche, hasta mañana.